Era el año 1989. Las carreteras secundarias de Florida, bordeadas de largos tramos de pinos y moteles de carretera, se convirtieron en escenario de una serie de crímenes que rápidamente atrajeron la atención nacional. Entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990, 7 hombres fueron encontrados muertos en condiciones similares, víctimas de disparos a quemarropa, con sus cuerpos abandonados cerca de carreteras o en zonas rurales. Al principio, no se encontró una conexión clara entre los casos, pero la investigación revelaría que detrás de los asesinatos había una sola persona: Aileen Wuornos, una prostituta de 34 años que recorría las carreteras en busca de clientes. Aileen nació en 1956 en Michigan, con una infancia marcada por el abandono, el abuso y la violencia. Expulsada de su hogar en la adolescencia, vivió años de inestabilidad, cometiendo delitos menores y sobreviviendo gracias a la prostitución. Al llegar a Florida, pasaba sus días vagando entre bares baratos, parques de caravanas y carreteras, siempre en busca de dinero fácil. Su rutina cambió en 1989, cuando conoció a Tyria Moore, una mujer con la que mantuvo una relación intensa y dependiente. El deseo de mantener la relación, sumado a un historial traumático, se entrelazaría con los crímenes que vendrían después. Las víctimas seguían un patrón: hombres de mediana edad que contrataban a Aileen para encuentros casuales en sus autos. Poco después, fueron encontrados muertos. Sus pertenencias como vehículos, dinero y documentos desaparecieron. En entrevistas posteriores, Wuornos afirmaría que los asesinatos fueron en defensa propia. Afirmó haber sido atacada y violada por algunos de sus clientes y que se defendió para sobrevivir. Sin embargo, la policía interpretó los crímenes como parte de un patrón de asesinatos premeditados, motivados por el robo y la venganza contra figuras masculinas que simbolizaban su vida de abuso. La búsqueda de Wuornos cobró impulso en 1990, cuando el FBI y la policía de Florida comenzaron a vincular los asesinatos. La descripción de un testigo condujo al nombre de Aileen. Poco después, la localizaron en un bar de moteros, donde la arrestaron sin oponer resistencia. El interrogatorio, sin embargo, reveló un punto crucial. Tyria Moore, su pareja, fue utilizada como prueba clave por la fiscalía. La policía convenció a Tyria para que cooperara, grabando conversaciones telefónicas que llevarían a Aileen a confesar algunos de los crímenes. El juicio, que comenzó en 1992, se convirtió en un espectáculo mediático. Wuornos fue retratada como la primera asesina en serie en la historia reciente de Estados Unidos, lo que atrajo una cobertura nacional que explotó tanto la conmoción como el sensacionalismo. En la sala del tribunal, la imagen era perturbadora. Aileen alternaba entre arrebatos de ira y declaraciones de amor hacia Tyria, quien la había traicionado a la policía. Su comportamiento errático se interpretaba a veces como una señal de frialdad criminal, y otras como el resultado de toda una vida de abusos. Las familias de las víctimas exigieron justicia, describiendo a sus seres queridos asesinados como hombres comunes y trabajadores que se habían equivocado de camino. Para ellos, la alegación de defensa propia no era más que una justificación para encubrir crímenes brutales. En 1992, Wuornos fue condenada a muerte. Durante la década siguiente, sus abogados intentaron apelar, alegando inestabilidad mental y antecedentes de abuso. Sin éxito. El 9 de octubre de 2002, en el Centro Correccional de Florida, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. Minutos antes, había hecho declaraciones inconexas mencionando ovnis y promesas de retorno. Su muerte cerró formalmente el caso, pero no borró la sensación de que su historia trataba tanto de crímenes como de la incapacidad de una sociedad para lidiar con alguien moldeado por la violencia desde una edad temprana. En la opinión pública, Wuornos sigue siendo una figura ambigua. Para algunos, es una asesina fría y calculadora. Para otros, una mujer destrozada por el trauma que encontró en la violencia su única respuesta. El caso sigue siendo uno de los más estudiados en la criminología moderna, no solo por su brutalidad,
sino también por la complejidad psicológica del asesino. Un sombrío recordatorio de cómo las carreteras de Florida se convirtieron en escenario de muerte y de cómo una vida marcada por el abuso puede convertirse en un ciclo de violencia sin retorno. California, febrero de 1994. En un tranquilo barrio de Canyon Lake, los residentes estaban acostumbrados a ver a sus vecinos mayores paseando por las calles arboladas, viviendo una vida discreta y segura. Pero a principios de ese año, la tranquilidad se vería interrumpida por una serie de crímenes que delatarían a un asesino improbable. La protagonista era Dana Sue Gray, de 35 años, una exenfermera con un historial de inestabilidad emocional y dificultades económicas. Divorciada, endeudada y cada vez más obsesionada con el consumo, encontró en sus vecinos mayores al blanco perfecto para mantener un estilo de vida que ya no podía permitirse. El primer crimen ocurrió el 16 de febrero de 1994. Gray entró en la casa de Norma Davis, de 86 años, amiga de la familia y vecina. Norma fue encontrada estrangulada con un cinturón y con señales de forcejeo. Al parecer, no se había robado nada, y la policía inicialmente trató el caso como un incidente aislado. Pero en marzo, ocurrió otra muerte. June Roberts, de 66 años, fue vista por última vez en su garaje, hablando con Dana, quien había aparecido con el pretexto de pedirle un libro. Unas horas después, Roberts estaba muerta, estrangulada con su propio teléfono. Su tarjeta de crédito desapareció y Gray fue vista usándola para comprar en tiendas de lujo. La policía empezó a notar un patrón: mujeres mayores, vecinos, todos conocidos de Dana. El motivo quedó claro: dinero rápido para gastos compulsivos. El tercer crimen ocurrió pocos días después, el 10 de marzo de 1994. Dora Beebe, de 87 años, fue encontrada en su casa, muerta a golpes. Una vez más, le faltaban sus tarjetas de crédito. Gray las usó para comprar ropa cara, productos de belleza e incluso artículos para el hogar, sin ningún reparo en ocultar su identidad. A diferencia de los asesinos que se esconden o evitan su rastro, Dana parecía actuar a plena luz del día, casi ajena al riesgo. Testigos la vieron en tiendas, sonriendo, cargando bolsas voluminosas, mientras la comunidad luchaba por comprender el repentino aumento de asesinatos brutales entre mujeres mayores. El miedo se extendió por Canyon Lake. Para las familias, la rutina diaria de madres y abuelas se llenó de desconfianza. Las puertas se cerraron. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes. Cada mujer era ahora un blanco potencial. El arresto fue rápido. Los investigadores rastrearon las tarjetas de crédito de las víctimas y encontraron registros claros. Dana Sue Gray las usó inmediatamente después de los delitos para compras que abarcaban desde ropa de diseñador hasta pequeños electrodomésticos. Era un reguero de papeles y recibos, imposible de ignorar. En abril de 1994, Dana fue arrestada. Durante el interrogatorio, mantuvo una actitud tranquila, casi indiferente. Confesó parcialmente los crímenes, alegando no recordar los detalles. Su falta de remordimiento llamó la atención de los investigadores. El juicio tuvo lugar en 1998. Gray fue acusada oficialmente de 3 asesinatos y del intento de asesinato de una cuarta víctima, que sobrevivió al ataque. La fiscalía la describió como una asesina impulsada por la avaricia y el placer del consumo. La defensa, a su vez, intentó alegar locura y trastornos psicológicos. El veredicto fue claro: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dana Sue Gray permanece encarcelada hasta el día de hoy en California, entre las pocas asesinas en serie condenadas en Estados Unidos. La opinión pública reaccionó con asombro. A diferencia de otros casos de asesinato de mujeres, no se relató ningún trauma extremo ni defensa propia. Los crímenes de Gray se cometieron con frialdad, impulsados únicamente por el deseo de comprar. Este contraste, entre la sangre derramada y los recibos, convirtió su caso en uno de los más perturbadores de la década de 1990 y aún hoy resuena en los estudios criminológicos.
Las casas de las víctimas permanecen como recordatorios silenciosos de lo sucedido. Jardines impecables, calles tranquilas, puertas cerradas. Lugares que deberían haber representado seguridad, pero que en cambio se convirtieron en escenario de una de las historias más oscuras de los suburbios de California. 13 de febrero de 2017. En Delphi, Indiana, la ciudad disfrutaba de una fría tarde típica del Medio Oeste. Dos adolescentes, Liberty Libby German, de 14 años, y Abigail Abby Williams, de 13, decidieron aprovechar su día libre para recorrer el sendero Monon High Bridge, una antigua vía férrea ahora convertida en zona recreativa. El paisaje era pintoresco y aislado a la vez. Vías de tren abandonadas suspendidas por un estrecho puente de madera, rodeadas de un bosque silencioso. Allí, las dos chicas fueron vistas por última vez. Al no regresar a casa a la hora acordada, sus familiares llamaron a la policía. La búsqueda comenzó esa misma noche, pero fue en vano. A la mañana siguiente, su angustia se convirtió en tragedia. Los cuerpos de Libby y Abby fueron encontrados en una zona boscosa cerca de donde habían desaparecido. Las autoridades confirmaron que se trató de un doble homicidio. Sin embargo, desde el principio, se mantuvieron en secreto detalles cruciales. Lo que hizo único al caso fue un descubrimiento inquietante. Momentos antes de su desaparición, Libby German había captado imágenes y un breve audio del presunto asesino con su celular. En el video, un hombre cruzó el puente hacia las niñas. Su voz, profunda y firme, solo decía dos palabras: bajando la colina. Estas grabaciones, publicadas días después, transformaron el caso en uno de los mayores misterios criminales de la década. El público se enfrentó a una paradoja. El asesino fue grabado en video y audio, pero su identidad permaneció desconocida. La investigación movilizó una gran cantidad de recursos. El FBI entró en el caso. Se analizaron cientos de pistas y se publicaron retratos del sospechoso. En 2017, la primera imagen mostraba a un hombre de mediana edad. 2 años después, en 2019, se presentó una nueva ilustración. Un sospechoso más joven con rasgos diferentes. Este cambio generó aún más confusión en la opinión pública y críticas sobre la investigación. Mientras tanto, Delphi estaba bajo tensión. Un pequeño pueblo donde todos se conocían, empezó a ver con recelo a vecinos y conocidos. ¿Quién podría ser el hombre de la grabación? ¿Un extraño de paso? ¿O alguien de la propia comunidad? Las familias evitaban dejar solos a sus hijos, y los senderos que antes se usaban para la recreación se convirtieron en lugares de silencio y miedo. El monumento improvisado de flores, fotografías y velas al inicio del sendero se convirtió en un símbolo del duelo colectivo. La familia de Libby y Abby mantuvo una presencia constante en los medios, presionando a las autoridades y recordando a todos que detrás del misterio se escondían dos adolescentes reales con sueños rotos. A Libby le encantaba la fotografía, a Abby le encantaba el arte. Las dos eran inseparables, descritas como chicas alegres y de risa fácil. Para sus padres y abuelos, la grabación en vídeo de Libby fue vista como un acto de valentía, un intento instintivo de preservar la identidad del atacante y garantizar que la verdad algún día saliera a la luz. En los años siguientes, el caso cobró relevancia internacional. Foros en línea, documentales y programas de televisión se dedicaron a debatir teorías. Un criminal local, un pedófilo viajero e incluso posibles conexiones con otros asesinatos en la región. A pesar de la presión, no se han realizado arrestos definitivos. En 2022, la policía anunció el arresto de un sospechoso, Richard Allen, residente de Delphi, quien fue acusado formalmente de los asesinatos. Sin embargo, el proceso legal continúa en curso, plagado de disputas y apelaciones. El misterio sigue abierto. Los asesinatos de Delphi se han convertido en un cruel recordatorio de que incluso en la era digital, con cámaras, celulares y vigilancia constante, la verdad puede permanecer oculta. Las imágenes del hombre en el puente y el audio de sus últimas palabras
siguen resonando en reportajes y documentales, como un eco perturbador que nunca se disipa. En Delphi, el silencio de los senderos aún recuerda la presencia de Libby y Abby. Y el pueblo lleva desde 2017 esperando una respuesta definitiva que finalmente traiga paz a las familias y revele al hombre que ordenó a 2 adolescentes bajar la colina. Diciembre de 2010. La policía de la zona de Gilgo Beach, en Long Island, Nueva York, buscaba a Shannan Gilbert, una mujer de 24 años que había desaparecido meses antes tras una desesperada llamada al 911. Durante la búsqueda, no encontraron a Shannan, pero lo que emergió en esas dunas revelaría algo mucho más grave. En lugar de una sola víctima, los investigadores localizaron 4 cuerpos femeninos en descomposición, todos envueltos en sacos de arpillera, alineados a lo largo de Ocean Parkway. Las mujeres compartían un patrón común. Eran jóvenes trabajadoras sexuales que habían desaparecido tras contactar con clientes en línea. El descubrimiento conmocionó a la región. Gilgo Beach, conocida por sus casas vacacionales y playas tranquilas, ahora escondía un secreto mortal bajo su arena. En los meses siguientes, la búsqueda se intensificó. Para 2011, el número de cadáveres encontrados ascendía a 10 víctimas. La mayoría eran mujeres que ejercían la prostitución en línea, pero también se encontraron los restos de un hombre y un niño pequeño, lo que acentuó el misterio en torno a la identidad y los métodos del asesino. La desaparición de Shannan Gilbert seguía sin resolverse. No fue hasta 2011 que se encontró su cuerpo en una zona pantanosa cercana. La policía afirmó que su muerte no estaba necesariamente relacionada con las demás, pero para el público, su destino parecía estar entrelazado con el de los demás. La investigación estuvo marcada por fallas y desconfianza. La conexión de las víctimas con la prostitución en línea inicialmente provocó un enfoque policial frío, casi negligente. Pero a medida que aumentaba el número de víctimas, el caso llegó a los titulares nacionales. El FBI intervino, pero las conclusiones tardaron en surgir. Las teorías se arremolinaban. ¿Un solo asesino en serie con un profundo conocimiento de la zona? ¿O varios criminales que usaban el mismo lugar para deshacerse de los cadáveres? La proximidad a zonas habitadas despertó aún más sospechas. El asesino parecía moverse con seguridad, conociendo cada acceso, cada espacio oculto entre las dunas. Para las familias, el impacto fue devastador. Muchas madres y hermanas se enfrentaron al prejuicio público. Sus hijas eran recordadas más por su prostitución que por quienes eran como personas. Aún así, insistieron en compartir sus historias, describiendo a mujeres jóvenes que buscaron apoyo en condiciones difíciles, pero que siguieron siendo hijas, madres, hermanas, seres humanos cuyas vidas habían sido brutalmente truncadas. Durante más de una década, el caso permaneció sin resolver. Circulaban bocetos, se elaboraban perfiles psicológicos, pero no hubo arrestos. Gilgo Beach se convirtió en sinónimo de misterio y terror. En julio de 2023 ocurrió un giro inesperado. La policía arrestó a Rex Heuermann, un arquitecto de 59 años de Massapequa Park, Long Island. Estaba casado y tenía 2 hijos, y sus vecinos lo describieron como reservado y meticuloso. Los investigadores encontraron cientos de armas en su casa, así como pruebas que lo vinculaban con al menos 3 de las víctimas de Gilgo Beach. La acusación de Heuermann dio esperanza a las familias, pero también planteó nuevas preguntas. ¿Era él responsable de todos los cuerpos encontrados? ¿O algunos de ellos seguían vinculados a alguien más? Visualmente, Gilgo Beach se convirtió en un escenario icónico para crímenes sin resolver. Calles estrechas flanqueadas por dunas, altos bancos de arena que ocultaban secretos y el sonido constante del mar rompiendo contra la orilla, ajeno a lo que allí se había enterrado. Para el público, el caso del asesino en serie de Long Island simboliza 2 cosas: el horror de un depredador que se aprovechó de mujeres vulnerables durante años, y los fallos de un sistema policial que actuó lentamente, lo que permitió que los crímenes se acumularan. Incluso con un arresto reciente, las familias siguen esperando el resultado del juicio. Y la sombra que se cierne sobre Gilgo Beach
persiste. Un recordatorio de que, por muy visible que sea el paisaje, secretos más oscuros pueden estar enterrados justo debajo de la superficie. Sacramento, California. Años 80. En una calle tranquila, rodeada de árboles y casas modestas, una pensión estaba regentada por una mujer de aspecto respetable, Dorotea Puente. Su cabello blanco estaba bien peinado, vestía con modestia y sus modales eran refinados. A ojos de sus vecinos, era una mujer caritativa que ofrecía refugio a ancianos, enfermos mentales y personas sin hogar. Pero detrás de la fachada de bondad, se escondía una rutina macabra. Entre 1982 y 1988, los inquilinos comenzaron a desaparecer de la casa de Puente. Muchos eran hombres y mujeres vulnerables, sin familiares cercanos, que dependían de su cuidado. Cuando la interrogaban, Dorotea siempre respondía con calma: se fueron, se mudaron, no quisieron avisarnos. Las desapariciones pasaron desapercibidas durante un tiempo, pero hubo un detalle que llamó la atención de todos. Incluso después de que los inquilinos se marcharan, los cheques de la Seguridad Social seguían llegando, y todos se depositaban en cuentas vinculadas al propio Puente. El misterio salió a la luz en noviembre de 1988, cuando la policía investigaba la desaparición de Álvaro Montoya, un hombre con discapacidad mental que vivía en la pensión. Al registrar el patio trasero de la propiedad, los detectives notaron tierra removida. Decidieron excavar. Lo que encontraron reveló la magnitud de los crímenes. Cuerpos enterrados en el jardín, envueltos en sábanas y plástico. Al finalizar las excavaciones, se descubrieron 7 víctimas en el patio trasero. Otras 2 muertes también se relacionaron con Puente, lo que eleva el número total de asesinatos confirmados a 9. La escena contrastaba marcadamente con la imagen que la comunidad tenía de ella. Mientras que los vecinos la describían como una mujer bondadosa, los investigadores encontraron evidencia de una asesina que explotaba a los más débiles para mantener una vida cómoda. El modus operandi era simple y cruel. Puente proporcionaba alojamiento y comida, luego administraba dosis excesivas de medicamentos o veneno, lo que provocaba la muerte de los inquilinos. Después, enterraba los cuerpos en su propio patio trasero y seguía recibiendo sus prestaciones sociales. El juicio, que comenzó en 1992, atrajo una gran atención mediática. Las imágenes de Dorotea, sentada tranquilamente en el tribunal, vestida como una abuela común y corriente, causaron inquietud. ¿Cómo pudo esta anciana haber cometido tantos crímenes en silencio, sin despertar sospechas durante tanto tiempo? Las familias de las víctimas abarrotaron las audiencias, buscando respuestas y justicia. Muchos se preguntaban por qué nadie había detectado el patrón antes. La policía y los servicios sociales fueron criticados por no investigar las desapariciones más a fondo. Dorotea Puente fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En entrevistas posteriores, negó su responsabilidad por las muertes, afirmando que nunca había matado a nadie, solo que cuidaba de los inquilinos. Sin embargo, sus negaciones contrastaban con las pruebas halladas en su patio trasero. En 2011, Puente murió en prisión, a los 82 años. El incidente dejó profundas cicatrices. Su casa, ubicada en la calle F de Sacramento, se convirtió en un lugar de visita morboso, rodeado de curiosidad y miedo. Para muchos, esa dirección simboliza la vulnerabilidad de los olvidados, los ancianos, los enfermos y las personas sin hogar que, sin voz ni protección, se convirtieron en víctimas de una mujer que usó la compasión como disfraz. Hasta el día de hoy, Dorotea Puente es recordada como uno de los ejemplos más inquietantes de asesina en serie en Estados Unidos. No por las armas que utilizó ni por su brutalidad explícita, sino por la frialdad calculada de convertir un hogar en una trampa mortal. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.